Considera un triángulo cualquiera como el que tienes ante los ojos. Fíjate, vértices A mayúscula, B mayúscula, C mayúscula, lados A minúscula, B minúscula, C minúscula. Bueno, pues el teorema del coseno establece que, fíjate, el cuadrado de A es igual al cuadrado de B más el cuadrado de C menos el doble producto de B por C por el coseno del ángulo de vértice A, que es el ángulo que forman los lados B minúscula y C minúscula. Además, el cuadrado de B es igual al cuadrado de A más el cuadrado de C menos el doble producto de A por C por el coseno del ángulo de vértice B, que es el ángulo que forman los lados A y C. Y, por fin, el cuadrado de C es igual al cuadrado de A más el cuadrado de B menos el doble producto de A por B por el coseno del ángulo de vértice C, que es el ángulo que forman los lados A y B. En definitiva, el teorema del coseno viene a decirnos que, conocidos dos lados de un triángulo y el ángulo que forman, queda determinado el otro lado. A continuación demostraremos que esto es justamente el Evangelio. A tales efectos trazamos la altura correspondiente al vértice C, altura cuya longitud bautizamos h sub c. Dicha altura corta al lado AB en un punto que, por ejemplo, bautizamos P, y el punto P divide al lado AC en dos segmentos cuyas respectivas longitudes bautizamos, por ejemplo, N minúscula y M minúscula. Así las cosas, fíjate en el triángulo PBC. Este triángulo que es rectángulo en P. En este triángulo, según el teorema de Pitágoras, el cuadrado de la hipotenusa, el cuadrado de A, es la suma de los cuadrados de los catetos. Un cateto es h sub c y otro es m. Fíjate ahora, en el triángulo rectángulo APC. Este triángulo rectángulo en el vértice P. En ese triángulo rectángulo, según el teorema de Pitágoras, el cuadrado del cateto h sub c es la diferencia entre el cuadrado de la hipotenusa, cuadrado de B, y el cuadrado del otro cateto, cuadrado de N. Por otro lado, evidentemente, M es la diferencia entre C y N. En consecuencia, si elevamos al cuadrado los dos miembros, resulta que el cuadrado de M es igual al cuadrado de C más el cuadrado de N menos el doble producto de C por N. Y si te fijas en el triángulo rectángulo APC, en este triángulo rectángulo, el coseno del ángulo de vértice A es cociente entre el cateto adyacente N y la hipotenusa B del triángulo, resultando que N es igual B por coseno de A. Así las cosas, en lugar de N, escribimos B por coseno de A, y esto es lo que resulta. En este trance sustituimos h sub c cuadrado por b cuadrado menos n cuadrado, que es lo que hemos hecho aquí, y m cuadrado lo sustituimos por este ladrillo, que es lo que hemos hecho aquí. Observa que menos n cuadrado más n cuadrado se simplifican y en definitiva resulta que el cuadrado de A es igual al cuadrado de B más el cuadrado de C menos el doble producto de B por C por el coseno del ángulo de vértice A, ángulo que forman los lados B y C. Con lo cual queda demostrado que, en efecto, esto
es el Evangelio. Por lo demás, debe quedar muy claro que el teorema del coseno tiene vigencia plena para cualquier triángulo, ya sea un triángulo que tiene los tres ángulos agudos, como el que hemos empleado nosotros, y también tiene vigencia plena el teorema del coseno en caso de que el triángulo tenga un ángulo obtuso, como es el caso de este triángulo. El ángulo de vértice C es mayor que 90 grados. Sirviéndonos de la misma figura, vamos a demostrar ahora que esto también es el Evangelio. A tales efectos, considera el triángulo rectángulo PAC, este triángulo rectángulo. En ese triángulo rectángulo, la hipotenusa B es tal que su cuadrado es la suma de los cuadrados de los catetos. En este triángulo, uno de los catetos es H sub C, el otro es N. Fíjate en el triángulo BPC, en este triángulo. En ese triángulo, el cateto H sub C es tal que su cuadrado es la diferencia entre el cuadrado de la hipotenusa del triángulo, cuadrado de A, y el cuadrado del cateto M del triángulo. Por otro lado, evidentemente, N es la diferencia entre C y M. En consecuencia, el cuadrado de N es igual al cuadrado de C más el cuadrado de M menos el doble producto de C por M. Y si nos fijamos en el triángulo de vértices BPC, este triángulo que es rectángulo, en ese triángulo el coseno del ángulo de vértice B es cociente entre el cateto adyacente M y la hipotenusa A minúscula del triángulo, resultando que M es igual a A por coseno de B. Por tanto, aquí en lugar de escribir M, escribimos A por coseno de B, que es lo que hemos hecho aquí. Y ya estamos terminando. En este ladrillo sustituimos H sub C cuadrado por A cuadrado menos M cuadrado, y el cuadrado de N lo sustituimos por este pedrusco, que es lo que hemos hecho aquí. Menos M cuadrado más M cuadrado se simplifican, resultando que el cuadrado de B es igual al cuadrado de A más el cuadrado de C, menos el doble producto de A por C por el coseno del ángulo de vértice B, ángulo que forman los lados A y C. En fin, la demostración de que esto también es el Evangelio la dejamos a tu cuidado. Para ello basta que traces la altura correspondiente al vértice A o al vértice B, la que prefieras, y trabajes exactamente igual que acabamos de hacer. Despedimos el vídeo poniendo ante tus ojos el teorema del seno y advirtiendo que el teorema del seno y el teorema del coseno serán los protagonistas estelares de todos los ejercicios de este tema. Naturalmente confiamos en que no te chupas el dedo y por ello has cazado al vuelo esto que acabamos de decir.